un gobierno más robusto, con mayor velocidad para adaptarse al cambio, mayor probabilidad de dar continuidad a los programas, menores costos de operación y mejor eficiencia en la prestación de servicios públicos con un enfoque en el ciudadano. El Plan Nacional de Gobierno Digital 2020-2026 está previsto para desarrollarse durante el presente periodo de gobierno. Sin embargo, se busca la consolidación de procesos y resultados a fin de garantizar la sostenibilidad y trascendencia de estos. Los constantes cambios y actualización tecnológica en un mundo globalizado, así como la demanda ciudadana por servicios más eficientes y calidad por parte del gobierno, hace que en el primer año de gestión del doctor Alejandro Yamatei Falla, presidente constitucional de la República de Guatemala, en el marco de la Política General de Gobierno 2020-2024, se defina la creación del Plan Nacional de Gobierno Digital 2020-2026, a través del cual se busca abordar de una manera más integral y holística el tema del gobierno digital, como un proceso sostenible y a mediano plazo ante los constantes cambios de la tecnología. Se tiene como prioridad atender y resolver oportunamente las gestiones de los ciudadanos. El Plan Nacional de Gobierno Digital se orienta a atender el pilar Estado responsable, transparente y efectivo, contenido en la Política General de Gobierno con su meta estratégica. Para el año 2023, los 14 ministerios del Estado cuentan con programa de gobierno electrónico, cuyo cumplimiento está bajo la responsabilidad de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. No obstante, se busca trascender de un gobierno electrónico hacia un gobierno digital, donde el centro de interés es la atención al ciudadano. Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, trabajando en el proceso de implementación digital. Juntos lo lograremos. Okay. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes y presentarles nuestro miércoles de webinar. Mi nombre es Daniel de León. Tengo el placer de darle la más cordial bienvenida en nombre de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, GAE. El día de hoy nos acompaña un amigo de la comisión que, si bien no ayudó con algunos cimientos en el camino de la tecnología en el país, pues por lo menos ha recorrido muy de cerca todo respecto a la computación y todos sus avances. Quiero presentarles a Manolo Gómez Lector. Él tiene un doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad de Luisiana, una maestría en Ciencias de Ingeniería e Informática, siempre en la Universidad de Luisiana, y una licenciatura en Ciencias en Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Como siempre, la dinámica que seguiremos será la siguiente. Daremos un tiempo al final de la charla para poder resolver dudas. Rogamos a todos poder tener sus micrófonos en silencio para no interrumpir la charla, perdón. Pues sin más que agregar, pues les dejo la palabra con el doctor Manolo Gómez. Bienvenido, Manolo. Mucho gusto. Yo, como decía Daniel, tengo experiencia a través de los años en seguridad y en informática en el país, y soy un investigador muy cercano a todos los datos, pero cuando hablaban de ciberseguridad y el fraude, pensé que lo mejor era tener a alguna persona que colabora de una empresa que colabora conmigo mucho, que está en el día a día. Solo para que sepan, este año se esperan $6 billones de pérdidas culpa del ciberfraude. ¿Qué significan 6 trillones de dólares por el ambiente financiero? Se mueven en este momento 5 trillones de dólares al día. Esto es lo que se mueve en el sistema SWIFT. Entonces, lo presento a Miguel Mendoza, que es experto en seguridad, en investigación de seguridad para una de las compañías de seguridad más grandes del mundo, y él nos va a dar los datos de qué es lo que está sucediendo, no solo en la parte, sino
desde el día de hoy y con la transformación digital que miran como un tema muy relevante, pues este incremento de la transformación digital significa más exposición al fraude. Miguel, te dejo para que tomes la palabra y al final de la presentación tendremos tiempo para preguntas según lo mueva Daniel. Muchas gracias. No, por el contrario, Manuel, muchas gracias por esta parte introductoria. Y obviamente agradecerles a cada uno de ustedes por conectarse a este miércoles de webinario, ya que obviamente se trata de temas bastante interesantes para todos, se trata de temas que nos competen a todos, ¿no? En realidad, el hecho de utilizar la tecnología, pues debería ser un aliciente para que, además de utilizar estas herramientas, pues nos preocupemos por utilizarlas de una manera cada vez más responsable, cada vez más consciente y, por supuesto, de una manera cada vez más segura. En esta ocasión, bueno, cuando hablamos de fraudes, claramente nos referimos a todas esas acciones, todos esos métodos o incluso herramientas que utilizan atacantes para engañar a los usuarios y obviamente aprovecharse de ellos. En realidad, el fraude está relacionado justamente a temas financieros y lo que buscan es aprovecharse, obtener ventaja de los usuarios que utilizamos la tecnología. Obviamente, el beneficio que obtienen estas personas, estos atacantes, pues es justamente, bueno, son diversos, ¿no? Pero principalmente buscan obtener un beneficio económico a costa del usuario, del usuario que se convierte en víctima, lamentablemente. Y cuando hablamos entonces de fraudes en la era digital, pues justamente nos referimos a estos engaños, estas amenazas informáticas incluso que son desarrolladas día a día para aprovecharse de las personas. Típicamente entonces hablamos de algunas amenazas en particular, por ejemplo, el ejemplo tradicional eh, es el phishing, esta amenaza que ya tiene muchos años que la conocemos. Si quisiéramos hacer un recuento, incluso podríamos hablar de 25 años atrás. Y los primeros casos se remontan a aquellos engaños cuando empezaba a proliferar incluso American Online. Recordaremos algunos de estos ejemplos, ¿no? Cuando el Internet empezaba a tener su auge. Entonces, desde aquellos años tenemos este tipo de amenazas informáticas, que es el ejemplo, si le podríamos llamar de esta manera tradicional, de los fraudes electrónicos o los fraudes digitales. Pero ¿por qué, si el phishing ya tiene más de 25 años de existencia, seguimos hablando de esta amenaza? Bueno, obviamente porque se mantiene vigente, ¿no? Con el paso de los años y además con el avance de la tecnología, estas amenazas han evolucionado también, lamentablemente, para seguir afectando a los usuarios, para intentar robar su información sensible y para, obviamente, obtener estos datos que van a beneficiar a los atacantes. Tradicionalmente sabíamos que este tipo de amenazas pues se propagaban por correos electrónicos, ¿no? Y por lo general también haciendo alusión a un servicio de correo electrónico. La realidad es que eso ha cambiado, bueno, no es que haya cambiado del todo, se siguen utilizando correos electrónicos para intentar engañar a los usuarios, pero ahora hay otras modalidades de propagación, incluso, bueno, ya no solo son mensajes que hacen referencia a una institución bancaria. Sabemos que existe, obviamente, que se mantiene porque lo que buscan es obtener ahora datos de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito, accesos a cuentas de la banca digital o la banca en línea. Eso se mantiene, por supuesto, pero ahora lo que identificamos son este tipo de campañas que aparecen continuamente. Entonces, vamos a ver este video en donde explicamos justamente cómo se realizan. Lamentablemente, se utilizan herramientas que podríamos identificar, utilizar para fines de auditorías de seguridad. Miren, por ejemplo, este es un ejercicio que hicimos en donde se suplanta la identidad de una institución bancaria
utilizando un correo corporativo. Imaginemos que este es un servicio de correo como el que utilizamos todos los días, en donde se le envía un mensaje a un usuario de una organización, pero bueno, hay herramientas que permiten automatizar este tipo de servicios. Por ejemplo, el caso de GoFish, que como ella, pues hay varias, ¿no? Hay incluso herramientas comerciales para realizar este tipo de auditorías de seguridad sobre los miembros de las organizaciones. Bueno, considerando que esta herramienta permite el envío de correos de phishing para intentar engañar a los usuarios, podríamos identificar quiénes son más susceptibles de dichos engaños. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, imaginemos que hay una organización que quiere evaluar estos aspectos sobre sus empleados y comienza una campaña, ¿no? Lo primero que hay que hacer, bueno, es crear un grupo de usuarios a los cuales se va a dirigir esta amenaza como tal. Agregar, obviamente, su nombre, su dirección de correo electrónico, su puesto, si fuese el caso, para tener datos estadísticos de quiénes caerían en ese tipo de engaños. Después de tener todo este listado de las personas a las cuales se les envía el mensaje, hay que crear un perfil de envío, es decir, la manera en la que se van a enviar estos mensajes a los usuarios. En nuestro ejemplo, bueno, ha sido montado todo un servidor desde el cual se envían los mensajes. Aquí es algo interesante, se puede utilizar una cuenta falsa, ¿no? Desde la cual supuestamente se le va a enviar dicho mensaje al usuario. En este caso supuestamente es de una cuenta de soporte técnico de esta organización que hemos denominado eCorp. Después obviamente se requiere un host, ¿no? Un servicio de correo electrónico en el cual esté alojado un motor para el envío de los mensajes, una cuenta válida, obviamente, una cuenta de correo electrónico que permita el envío de los mensajes con su respectiva contraseña. Son algunos parámetros que requiere esta herramienta para configurarla. Em, Después de crear el perfil de envío, el siguiente paso es crear una landing page o una página de phishing en la cual obviamente se busca que caiga el usuario, ¿no? Y como sabemos, siempre se utilizan temáticas de actualidad. En este caso, ha sido creado un sitio supuestamente de COVID-19. Vean que tiene un campo de nombre y contraseña para intentar engañar al usuario y que obviamente introduzca sus credenciales. Aquí lo único que se hace es importar este sitio que ya ha sido, bueno, que está operando obviamente, que está montado en un servidor y que va a capturar justamente los datos que son enviados por el usuario, en particular las contraseñas, y después va a ser redireccionado dicho usuario a la misma página en caso de que introduzca su información. Obviamente se requiere también de una plantilla de correo electrónico en donde se haga alusión a este tipo de mensajes, ¿no? Que son los que suelen engañar o enganchar a la persona, como decíamos, con una temática de actualidad y obviamente con algo que llame su atención. Entonces, acá supuestamente decíamos que es un mensaje que va a llegar desde una cuenta de soporte técnico. El asunto, lo que le dice, bueno, esas son medidas de soporte y seguridad por COVID-19 que debe seguir desde esta organización, ¿no? Los mensajes de phishing ahora, pues también otra característica es que están personalizados, ¿no? Entonces, esta herramienta permite, mediante estas etiquetas o estas variables, agregar esa información personalizada. Entonces, vean que aquí en el caso de first name va a ser sustituido por el nombre de la persona. Después un cuerpo de correo que le dice, bueno, conoce las medidas de soporte y seguridad derivadas de COVID-19 en el siguiente enlace. Ok, pensé que estaban comunicándome, pero creo que alguien tiene abierto el micrófono. Continúo. Entonces dice, accede con tus credenciales de correo electrónico. Aquí es otra etiqueta que dice email, pero bueno, como vieron en los pasos previos, toda esa información fue cargada en el sistema, ¿no? Nombres, dirección de correo electrónico, puestos, etcétera. Entonces esas variables van a ser sustituidas por esa información cargada anteriormente. Bueno, después dice simplemente gracias de parte del equipo de soporte. Se agrega otra etiqueta para el seguimiento. Y por último se incluye el enlace, el link al cual la persona o la potencial víctima
va a ser enganchada o dirigida, que es en realidad esta landing page que mencionábamos hace un momento. Y bueno, por último, entonces envía la campaña, ¿no? La campaña de phishing, hay que agregarle un nombre. Obviamente aquí hacemos referencia a esta organización, en un caso ficticio, la plantilla que ya creamos previamente, la landing page, la URL de la cual va a estar recibiendo toda la información que sea capturada, un perfil de envío que ya habíamos creado y un grupo, ¿no? Que fue el primer paso que se hizo en este ejercicio práctico de una campaña de phishing. Entonces, finalmente se enlaza o se crea, obviamente. Vean que aquí están los usuarios a los cuales se le envía el mensaje. En nuestro ejemplo solamente es uno, pero podrían ser cientos o miles. Al actualizar, bueno, los correos se envían y lo que hay que hacer entonces es pasar al perfil de la víctima para ver si realmente ya lo recibió, ¿no? Lo que vemos al principio. Entonces se actualiza y vemos que sí, efectivamente ya le llegó el mensaje de parte de soporte con el asunto que mencionábamos, medidas por COVID. Vemos también que es un mensaje personalizado, ¿no? Lo que decíamos hace un momento. Viene su nombre, conoce las medidas y accede a este enlace con tus credenciales del correo electrónico. Bueno, si el usuario cree que realmente es un mensaje fidedigno, un mensaje legítimo de parte de su organización, bueno, va a acceder, obviamente, ¿no? Pero bueno, como esto hay miles de ejemplos, ya lo mencionábamos, muchas veces se hace referencia a una institución bancaria. Bueno, se actualiza y vemos que el mensaje ya fue abierto, que ya se dio clic en el enlace, y si esta persona cae en el engaño, pues obviamente va a introducir sus credenciales de correo electrónico, su cuenta de usuario, su contraseña, que en este caso, bueno, el usuario se llama Philip Price. Se autentica en este sitio, vemos que aparentemente no sucede nada, es redireccionado a la misma página, pero si actualizamos desde esta herramienta que permite la automatización de correos de phishing, vemos que los datos ya fueron enviados. Entonces, aquí ya en el ejercicio de auditoría vemos que su cuenta de usuario, Philip Price, y su contraseña, passwd, ha sido capturada. Esto, bueno, decíamos, es un ejercicio de auditoría, pero así como estas herramientas nos pueden servir para evaluar el nivel de conciencia entre las personas o entre los miembros de la organización, pues sabemos que manos equivocadas también suelen ser utilizadas con propósitos de fraudes, ¿no? Imaginemos, alguien ya va a tener acceso al correo electrónico corporativo y esto implicará pues otras acciones que pueden poner en riesgo la información de la organización, de los empleados, de los clientes, etcétera. Entonces hablábamos de los fraudes porque tradicionalmente es lo que más ocurre con el caso del phishing. Y también decíamos, bueno, se mantiene vigente porque ha evolucionado. ¿Qué características identificamos en este tipo de campañas o las nuevas campañas de phishing? Bueno, hay diversas, en particular vamos a destacar tres. Las vías de propagación, ya no solamente el correo electrónico, el uso de protocolos seguros, algo que no identificábamos hace algunos años, y algo que se conoce como ataques homográficos o también como homoglifos. Es decir, bueno, vamos a verlo a detalle en unos minutos. Entonces, ¿qué ocurre cuando hablamos de múltiples vías de propagación? Pues ya no solamente el correo electrónico. Ahora estas campañas llegan a través de mensajes SMS. Seguramente alguno o más de uno de nosotros nos han llegado este tipo de mensajes en donde supuestamente la banca por internet nos ha bloqueado, ¿no? A veces eh, hacen alusión a alguna supuesta transacción, algún movimiento inusual. Las temáticas son diversas, pero ahora sabemos que este tipo de mensajes pues nos llegan constantemente, incluso por mensajes SMS. Hay otro tipo de propagación, por ejemplo, a través de Messenger o algún otro tipo de aplicación que nos permita la comunicación con otras personas, incluso para propagar malware, no solamente campañas de phishing. Este es solamente un ejemplo. WhatsApp se ha convertido en otra vía también para propagar este tipo de amenazas, una aplicación muy común que utilizamos.
Y por qué no pensar que ahora que muchas personas nos hemos mudado a otras apps, ¿no? O hemos comenzado a utilizar otras aplicaciones, como el caso de Telegram o Signal, pues también comencemos a ver este tipo de campañas a propagarse por estas aplicaciones. Incluso a través de archivos, como el caso de los archivos PDF, en donde, por ejemplo, lo que sucede es que los correos electrónicos de phishing son detectados por las soluciones de seguridad. ¿Qué empezaron a hacer entonces los atacantes? Bueno, comenzaron a utilizar archivos adjuntos no maliciosos en los mensajes para que no fuesen detectados, como si fuese un correo más, un correo corporativo, pero los enlaces los enlaces hacia los sitios de phishing están incluidos en los archivos, en los PDFs como tal, no en el cuerpo del correo. Entonces, esto también podría servir para que los usuarios caigan en el engaño y también para que los sitios de phishing, o mejor dicho, las soluciones de seguridad, no detecten a los sitios de phishing. Entonces, estas son algunas de las características que hemos comenzado a identificar. Por otro lado, hablábamos del uso de protocolos de seguridad. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que los sitios de phishing hasta hace algunos años no utilizaban protocolos como HTTPS o no contaban con un candado de seguridad como normalmente lo identificaríamos. E incluso se recomendaba, bueno, si tú ves un sitio que tiene el candado de seguridad, accede sin ningún inconveniente, ¿no? Es un sitio seguro. Pues sí, se trata de un sitio seguro porque se cifra la información entre el cliente y el servidor, pero eso no implica que sea un sitio legítimo. Y aquí vemos un ejemplo. Esta es una campaña que estuvo propagándose en México hace algunos años, en donde empezamos a identificar esta característica. Era un correo electrónico que le llegó a un compañero del trabajo, supuestamente su cuenta había sido bloqueada de esta reconocida institución bancaria, y al revisar, pues veíamos que sí, se trataba de un sitio clonado, muy parecido, pero con detenimiento empezamos a ver también qué pasaba en la barra de dirección. Y bueno, destacábamos esto, ¿no? Utiliza HTTPS, tiene el candado de seguridad, pero obviamente no se trata del sitio legítimo. Y vemos que se sustituyeron los puntos por guiones. También vean que tiene más caracteres de los que debería esta URL y hasta el final aparece el .com. Entonces, lo que vimos, bueno, si es un sitio que tiene HTTPS, tiene el candado de seguridad, pero eso no significa que sea el sitio legítimo, ¿no? Esto es un sitio de phishing a todas luces y por lo tanto no deberías entregar tu información, por más que digan que tu cuenta ha sido bloqueada. Este tipo de características comenzaron a ser entonces adoptadas por los sitios de phishing. De hecho, un porcentaje muy alto en la actualidad ya utilizan protocolos seguros. Y entonces esa recomendación que hacíamos hace algunos años, hace algunos meses, de accede con confianza si tiene el candado, pues ya no es tan válida, ¿no? De hecho, lo que deberíamos hacer es revisar justamente el certificado de seguridad para comprobar que se trate de un sitio legítimo. Y aquí lo vemos justamente, ¿no? Al revisar el candado de seguridad de este sitio, nos damos cuenta que, que no es así, que se trata de un sitio falso, ¿no? Un sitio apócrifo y que por lo tanto deberíamos evitar acceder y por supuesto autenticarnos en este tipo de páginas. Hablábamos también de los ataques homográficos o homoglifos, también como se le conoce. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, algo también que ha comenzado, que desde hace algunos años empezó a proliferar para este tipo de estafas, es justamente utilizar eh, caracteres que son muy parecidos a los que utilizamos en nuestro alfabeto a simple vista, pero que en realidad pertenecen a otro alfabeto y que por lo tanto tienen una codificación distinta. Entonces, a pesar de que nosotros lo veamos como un carácter que utilizamos todos los días, el navegador lo identifica con otra codificación y por lo tanto, lejos de entrar a un sitio legítimo, podemos acceder o estaríamos accediendo a un sitio de un atacante. Miren, ¿a qué nos referimos entonces con esto de manera puntual o con ejemplos? Esta es una campaña que también se estuvo propagando por WhatsApp, que le llegó a una compañera
en el trabajo y le decían supuestamente que iba a ganar calzado deportivo por el aniversario de esta reconocida marca deportiva. Ella decía, bueno, no es un sitio que tenga HTTPS, pero por lo general las landing page no lo tienen hasta que vas a hacer alguna transacción, por ejemplo, ¿no? Vas a hacer una compra. Y decía, esta URL pues parece legítima, ¿no? Está utilizando el nombre de esta marca y aparentemente podría tratarse de algo real. Pero bueno, la realidad es que al analizar un poco más esta URL, pues nos dimos cuenta que esos caracteres no eran los que creíamos. Esto, por ejemplo, no es una I. Ustedes logran identificar que en la parte baja hay un punto que no debería estar, ¿no? Una I no te genera este tipo de características al crear una URL. Entonces, pues obviamente no se trataba del sitio de esta marca, sino que en realidad era un sitio de phishing. Este carácter que parece una I, en realidad es una letra conocida como Paloshka, que pertenece al alfabeto cirílico. En realidad son letras eslavas, que son muy parecidas a nuestro alfabeto, como decíamos hace un momento, pero que en realidad pertenecen a otro alfabeto. Y vean que aquí podemos identificar otros caracteres que en realidad sí sabemos cómo se llaman. Bueno, habrá personas que sí lo sepan, quienes lo utilicen en Rusia, por ejemplo, en Europa del Este, pero por esta letra que estamos señalando parece una A. Esto podría pasar como una E mayúscula, una M mayúscula, un 3, en fin, son caracteres que se parecen mucho, pero que obviamente no pertenecen a nuestro alfabeto y que se utilizan para intentar engañarnos. Esto que podría parecer un carácter bastante común para nosotros, en realidad nos podría dirigir a un sitio de phishing. Miren, otro ejemplo rápido para seguir hablando de este tipo de estafas. Esto también se estuvo propagando por WhatsApp. Supuestamente el usuario iba a ganar una tarjeta de regalo con una temática muy, muy similar a la de hace un momento, ¿no? Supuestamente para celebrar el aniversario de esta reconocida marca de café. Y era algo muy parecido. Bueno, supuestamente ibas a entrar o el usuario iba a acceder a esta página de recompensas. ¿Qué pasa? Que obviamente no se trata de la URL legítima. Es muy parecida, sí, pero ese carácter que identificamos ahí que parece una B, pues obviamente no es una B, ¿no? Es un carácter muy parecido. Entonces, lejos de entrar a la página de esta cadena de café, íbamos a acceder a una página de un atacante en donde nos iban a robar información. Entonces, esas son las características que se están utilizando en los últimos años relacionados con el phishing, la manera en la que ha evolucionado y que obviamente busquen engañar a los usuarios. Otro ejemplo, esto supuestamente es un sitio de redes sociales. Lo que vemos probablemente es la página oficial y aquí en esta otra parte vemos un sitio falso. Miren, si hacemos un acercamiento a las URLs, pues nos damos cuenta de lo que utilizan los atacantes para intentar engañar al usuario. Por un lado, bueno, el sitio legítimo utiliza HTTPS, tiene el candado, y vemos que por otro lado, el sitio falso, pues no utiliza estas herramientas, ¿no? Vemos claramente que se trata de un sitio falso, incluso lo mencionan, se trata de Facebook. Otro ejemplo del uso de la homografía o los homoglifos, el sitio de arriba es un sitio legítimo, mientras que el de abajo es uno falso. ¿Cómo lo identificamos? Bueno, ambos tienen candado, ambos se presentan como sitios seguros, ambos tienen HTTPS, pero si hacemos un acercamiento nos damos cuenta que el de arriba en realidad corresponde al sitio de Mercado Libre, mientras que el de abajo no utiliza una M, utiliza una R y una N, haciéndose pasar por el de Mercado Libre. Entonces, ese tipo de detalles son los que debemos estar analizando para evitar caer en los engaños o en los fraudes relacionados con el robo de información en sitios de phishing. Bien,
ahora pasemos a hablar de otras amenazas que también son bastante comunes en la actualidad, que de hecho han tenido una proliferación muy importante en los últimos años, sobre todo en Latinoamérica, dado que las estafas pues evolucionan, ¿no? Y nos referimos al malware en particular, pues vamos a hablar de los troyanos bancarios. Cuando hablamos de malware, pues sabemos que hay una gran variedad de tipos de malware. También hay una gran cantidad de códigos maliciosos que se propagan. Nosotros diariamente recibimos en los laboratorios de SET alrededor de 300,000 nuevas muestras únicas de códigos maliciosos. Una gran cantidad de todo el malware que se genera día a día. Y bueno, esto no solamente apunta a las computadoras tradicionales. Este tipo de amenazas también apuntan a las plataformas móviles, ¿no? En particular Android, que es el sistema operativo más utilizado de la actualidad. Esto no implica que no haya malware para otras plataformas, como el caso de iPhone, por supuesto que sí. Solamente que pues, la proporción es menor, ¿no? Entonces, vemos que hay una gran cantidad de códigos maliciosos, son cada vez más complejos y son también cada vez más diversos. Y por eso, bueno, mencionábamos hace un momento el caso de los troyanos bancarios, que es una modalidad que apunta a los fraudes, pero obviamente para los usuarios que utilizamos servicios en línea, servicios bancarios en línea, o móviles, ¿no? Incluso desde los dispositivos. De hecho, de acuerdo con el informe que trimestralmente nosotros publicamos en ESET, el informe de amenazas, los troyanos bancarios han tenido un importante incremento en los últimos 6 meses, dado que se han desarrollado más bunkers, que es otro nombre que se le da al malware bancario, para intentar robar información en plataformas Android, ¿no? Y esto, bueno, también va de la mano con lo que ha ocurrido con estas investigaciones que hemos realizado en los últimos años, de acuerdo a lo que comenzamos a identificar. Después de un análisis que solíamos hacer, o que, bueno, que hacemos constantemente, pero que hacíamos en comparación con otros países para conocer cuál era el comportamiento del malware, también tradicionalmente, si lo podemos llamar de esa manera, Brasil era el país en el que más identificábamos bunkers y era un comportamiento distinto a lo que ocurría con otros países de Latinoamérica, otros países de la región. Informática, buen día. ¿Con quién tengo Buenos el gusto? días. Claudia Norberto Mezquita le saluda. Adelante, Norberto, ¿tienes algo que decir? O bueno, supongo que también... No, sigamos, se había activado un micrófono, ya lo desactivamos. ok. Gracias. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces lo que decía es que empezamos a identificar otros frenos bancarios en la región y esta actividad desde finales del 2017 empezó a tener este comportamiento ya en países como el caso de México, Chile, Argentina, países de Centroamérica, por supuesto, también están apuntando estos troyanos bancarios y logramos identificar al menos 11 familias nuevas de bankers, ¿no? Los que aparecen ahí: Yamabaldo, Casbaneiro, Grandoreiro, Guilma, Crachulca, Locorrito, Numano. Bueno, son nombres que se les dieron, ¿no? Mecotio, Mispadú, Badocris, Sumanek, que empezaron a operar, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿qué tiene de diferente estos troyanos bancarios que empezaron a aparecer respecto a los que ya conocíamos de otros países? Y bueno, había unas características interesantes, ¿no? Bueno, todos, de hecho, en su mayoría están escritos en Delphi, un lenguaje de programación que no es tan común para el malware que solemos identificar. Apuntaban justamente a usuarios de habla hispana y del portugués, ¿no? Dado los países en los cuales está operando. Tienen la característica de backdoor o de puerta trasera, ¿no? Para robar información. Utilizan distintos módulos. Al analizar algunas de esas familias, cuentan con módulos para funcionar como backdoor, módulos para robar información bancaria, cuentas de correo electrónico, correos electrónicos como tal. En fin, son programas modulares. Utilizan herramientas mismas del sistema operativo, ¿no? Por ejemplo, algunos de ellos utilizan
o ejecutan scripts en PowerShell o algún otro lenguaje de scripting, algo que también es característico de estas amenazas, y también utilizan largas cadenas de propagación o de distribución. Es decir, son pasos complejos los que se emplean para finalmente llegar con la carga efectiva a los sistemas de los usuarios. ¿Qué más? Bueno, el payload o la carga efectiva que mencionaba hace un momento siempre está en archivos zip, utilizan algoritmos de cifrado poco conocidos o poco utilizados por la mayoría de los códigos maliciosos, y siempre está esta parte o esta carga de ingeniería social, ¿no? Estos engaños que mencionábamos al principio relacionados para los fraudes. Entonces, de manera muy general, bueno, que utilizan, cifran el código fuente, ¿no? Esto es importante mencionarlo. Por lo general, estas cadenas, cuando se hace un análisis del código fuente o algo que se conoce como el análisis estático del malware, pues nos da indicios de cómo están programados, nuestras características modulares que mencionábamos, pero también, bueno, nos permite identificar qué tipo de malware de qué tipo de malware se trata, ¿no? O de estas familias que identificábamos por sus características. Y de vez en cuando nos encontramos algunos mensajes como el que logran ver en la pantalla, en donde pues podría darnos indicios de que o se trata de algún mensaje para el analista, o también se trata de usuarios que están desarrollando los códigos maliciosos aquí en la región, ¿no? Esto puede ser un indicio de estas condiciones. Hablábamos también de los algoritmos criptográficos que han sido identificados, que al menos en estas familias, decían, bueno, al analizarnos nos dimos cuenta que se trataban de algoritmos que incluso estaban documentados en libros, como el caso de este que aparece en la pantalla, ¿no? Los nuestros del espionaje digital, el caso de Book Decrypt, utilizado en las familias Casbaneiro, Brandoreiro, Gilman, Numano, Mecotio, empleaban estos algoritmos, o incluso algunos otros como el caso de Tom Encryption para Casbaneiro, Krachulka y Badochrist. Se trata de una biblioteca escrita en Delphi. Entonces, vean que son características pues, que incluso nos permitirían asociar a estas familias, ¿no? O en caso de que no sean creadas por las mismas personas, al menos sí poder decir que están intercambiando información o que están basándose en los mismos principios para desarrollar sus códigos maliciosos. Ofuscan sus cadenas, es decir, las intentan ocultar para dificultar el análisis. Por ejemplo, aquí se utilizan distintas funciones para concatenar posteriormente las cadenas que se van a utilizar, en particular las URLs utilizadas para conectarse a los sistemas de comando y control, y estas se crean en memoria, ¿no? Esto también podría dificultar un poco el análisis, sobre todo porque, bueno, esto podría parecer como algo trivial, ¿no? Crear incluso tablas de cadenas que posteriormente, al unirlas, ya nos dan información mucho más interesante, ¿no? Que si estuviese separada. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que en un análisis dinámico, esto dificulta justamente ese trabajo, ¿no? El hecho de que la información esté separada y que después se pueda unir o crear en memoria. También se agrega código basura para identificar o intentar dificultar esta identificación, este análisis, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos algunos ejemplos de grandes cadenas o de variables incluso que en realidad no tienen ningún tipo de función, simplemente crear confusión para el analista. Algo que también ocurre, bueno, estos caracteres que aparecen ya en verde, se trata de la llave o de la clave para descifrar la información que está ofuscada, que es justamente lo que aparece en azul, ¿no? Todo lo que aparece en rojo es código basura. Estas características las comenzamos a identificar en estas campañas. O incluso el uso de imágenes para crear binarios mucho más grandes. ¿Qué ocurre? Hay binarios hay herramientas en línea que nos permiten entregar información sobre algunos binarios. Bueno, y estas herramientas probablemente tienen un tamaño máximo
que pueden recibir de parte de las personas que están haciendo este tipo de análisis. Obviamente con una muestra mucho más grande, pues ya se busca evitar que este tipo de herramientas puedan entregarnos información, ¿no? Son características que se han agregado a estas campañas. Después hablábamos de los sitios de comando y control, ¿no? Vean cómo en sitios falsos o en sitios utilizados por los atacantes se esconden estas direcciones de comando y control a las cuales se conectan los equipos que ya han sido comprometidos. Hablábamos de que funcionaban como backdoors y bueno, tienen que reportarse a algún sitio malicioso para recibir instrucciones. Bueno, lo que hacen los atacantes es ocultar esas URLs en sitios legítimos, incluso como el caso de YouTube. Vean que entre las descripciones se encontraban estas direcciones y esto, si alguien lo analizara desde una empresa o una casa, al analizar este tráfico, pues podría pasar desapercibido porque se trata de una conexión a un sitio de videos, ¿no? En donde por lo general estaríamos conectándonos para ver o escuchar alguna canción, o hacer streaming o lo que fuese. Eh, y esto pues obviamente podría pasar desapercibido en un análisis superficial, ¿no? Ya en un análisis mucho más específico nos damos cuenta que en realidad el atacante se está conectando a o está identificando su dirección de comando y control desde estas páginas. Y hablábamos también de las cadenas de distribución, ¿no? Que son cada vez más complejas. Bueno, lo que ocurre es que justamente lo que hacen es esta parte de las estafas de las que hablábamos desde el principio, utilizar el nombre o las imágenes de reconocidas organizaciones en los países donde se estén propagando. Este caso de servicios de entrega, de paquetería. Vean que esta parte de la ingeniería social que siempre está presente también se utiliza acá. Supuestamente al usuario le va a llegar un paquete, descarga un archivo de ofimática que utiliza una macro y también emplean macromalware para propagar estas amenazas, ¿no? En estos ejemplos vemos cómo al descargar el archivo de ofimática se ejecuta la macro y posteriormente se descarga el malware. Utilizan técnicas de malvertising, esta publicidad engañosa, que por lo general la publicidad pues no es ofensiva, es molesta, pero no propaga nada. Pero en estos casos sí, si el usuario da clic a estos enlaces, es redirigido a sitios de malware. O bien, como ya decíamos, la propagación a través de correos electrónicos, ¿no? Haciendo alusión a instituciones bancarias, principalmente, que es lo que hace el malware bancario. O bien suplantan sitios web. Aquí vemos algunos ejemplos de supuestamente se trata de actualizaciones. Sabemos que son falsas. Lo que hacen es descargar algún tipo de programa en el sitio o en el equipo de la potencial víctima y después van ejecutando otras instrucciones. Por eso hablábamos de estas largas cadenas de distribución hace un momento. Vean cómo también estos ejemplos hacían alusión a COVID, ¿no? Hace algunos meses para propagarse, una falsa actualización de Java, de Flash, etc. Incluso pueden suplantar aplicaciones, ¿no? Se hacen pasar por aplicaciones legítimas para instalar o ejecutar el programa malicioso en el equipo de las víctimas. Y bueno, ya en la última fase, que es la de ejecución, pues vemos cómo crean ventanas emergentes y falsas para robar información financiera o bancaria, ¿no? Ya sean las contraseñas, las credenciales de acceso o incluso los tokens que solemos utilizar para la banca por Internet. Estos son algunos ejemplos de lo que logramos identificar con estas campañas. Las plantillas que utilizan para la suplantación de los bancos, dependiendo del país donde se estén propagando. Por eso esta parte de los fraudes que identificamos, solamente por mencionar el caso de Sumanek, que es una familia de bankers, utilizaba más de 50 plantillas para intentar engañar a los usuarios, ¿no? De más de 50 instituciones bancarias que estaban siendo afectadas por este programa malicioso. Y bueno, ya lo que hacen posteriormente es robar la información, obviamente información sensible. Algunos otros tenían módulos para robar cuentas de correo electrónico,
de distintos bancos. O vean, este también resulta un ejercicio interesante. El caso de Mecotio, lo que hacía era que si el usuario estaba utilizando alguna billetera de Bitcoin, por ejemplo, simplemente al copiar y pegar esta billetera, era sustituida por la billetera del atacante. Entonces, imaginen si quería hacer alguna transacción, alguna de estas billeteras, en realidad lo que iba a hacer era hacer la transacción a la billetera del atacante, que es la que aparece ahí en la pantalla, ¿no? Entonces, vean cómo se han diversificado, realizan distintas actividades maliciosas y de esta manera, pues, obtener más beneficios económicos, ¿no? Ya no solamente mediante la obtención de las cuentas bancarias o de acceso a la banca en línea, sino también de correos electrónicos, como mencionábamos, de billeteras de bitcoins, etcétera. Y bueno, lamentablemente son campañas constantes, las seguimos identificando todo el tiempo. Estas investigaciones, pues decíamos, empezaron desde el 2017, a finales del 2017. En los últimos años hemos identificado más campañas y obviamente esto va a continuar, ¿no? Recientemente identificamos otras campañas que seguían operando en Latinoamérica, pero dado que apuntan a usuarios hispanoparlantes, pues también apuntan a España e incluso hemos identificado campañas que están desarrollándose en países como Francia, ¿no? Entonces han ido proliferando y creciendo estas campañas. Bien, entonces para redondear estas ideas de lo que podemos hacer para protegernos, pues hay múltiples acciones que podemos llevar a cabo, ¿no? En particular, bueno, es importante aplicar políticas de seguridad dentro de las organizaciones, utilizar soluciones anti-malware para evitar este tipo de campañas de phishing, de malware, por supuesto, cambiar nuestras contraseñas regularmente, obviamente utilizando contraseñas que sean fáciles de recordar, pero que sean difíciles de adivinar también para complicar el trabajo de los atacantes que buscan obtener nuestra información. Podemos implementar soluciones de doble autenticación. La verdad es que muchos de los servicios actuales en redes sociales o correo electrónico nos brindan esa opción. Hay que configurar nuestras opciones de privacidad, por supuesto, respaldar continuamente nuestra información, utilizar soluciones anti-malware ya en los dispositivos móviles también ya se ha convertido prácticamente en una necesidad dada la cantidad de amenazas que estamos identificando en los últimos años, actualizar las aplicaciones y en general todo el software que utilizamos, utilizar el cifrado, también una herramienta bastante útil cuando buscamos proteger información sensible. Y por supuesto, difundir la cultura de ciberseguridad, ¿no? Ayer justamente celebrábamos el Día de la Internet Segura. Así que es una tarea constante, ¿no? No solamente de un día, se trata de aplicar estas buenas prácticas y utilizar la tecnología de protección prácticamente todo el tiempo, cada que nos conectamos, cada que realizamos alguna otra actividad. Y por eso, bueno, obviamente les recomiendo que visiten nuestro sitio We Live Security, en donde todo el tiempo estamos publicando información de actualidad, todo el tiempo estamos publicando alertas, investigaciones, el uso de herramientas, en fin, mucho contenido actualizado al que pueden acceder, que obviamente se trata de nuestro portal más importante para la difusión de esta información que generamos desde los laboratorios de investigación de SET. Así que bueno, no me queda más que agradecerles, espero que esta información haya sido de mucha utilidad, obviamente que sea interesante, pero que sobre todo sea útil. Y bueno, si quieren seguirnos en las redes sociales, ahí está nuestro contacto para que también podamos seguir interactuando y podamos seguir compartiendo información. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Miguel, por la charla, muy interesante. Ahí todos los datos que nos diste. Por acá teníamos una pregunta del doctor Santeliz, donde nos indica si podríamos explicar cómo resuelve una dirección www.
¿Cómo resuelve, perdón? ¿Cómo resuelve una dirección www? No entiendo exactamente la pregunta. ¿Cómo identificar que se trata de un sitio legítimo? Sí, entendía, en la pregunta es, digamos, ¿cómo es que viene resolviendo en la web cuando lee, digamos, el www, cuando lee una dirección, digamos, si es Ok. .gt, .com, ¿cómo es que lo va a resolver? Ok, bueno, ahí estamos hablando obviamente del protocolo HTTP, ¿no? Este protocolo que nos permite poder identificar o navegar por Internet. Lo que ocurre, bueno, obviamente es que ya son pasos preestablecidos, ¿no? Y configuraciones también definidas para que nuestros navegadores puedan identificar y reconocer estas páginas. Eh, pero lo importante es que nosotros podamos también acceder a estas páginas legítimas. Lo que ocurre es que cuando vemos sitios falsos o sitios de phishing, y obviamente vemos también que utilizan estas técnicas de las que hablábamos hace un momento, pues nosotros mismos deberíamos poder hacer un análisis. Decíamos, bueno, estas recomendaciones de que tenga un candado, de que tenga HTTPS, por supuesto que son válidas. Hay que seguir revisándolo, pero ya no es suficiente, ¿no? Esa es como la nueva condición. Es- ¿Qué necesitamos hacer entonces? Bueno, si queremos tener mucha más certeza de que estamos accediendo a un sitio legítimo, pues hay que revisar el certificado como tal, acceder, ver que esté validado por alguna reconocida empresa o entidad certificadora, que la URL corresponda realmente con la que estamos viendo en la barra de dirección. Y estos parámetros, pues obviamente nos van a dar mucha más confianza al acceder a un sitio, ¿no? O también algo que suele ocurrir, que nosotros directamente tecleemos la URL, que no accedamos desde algún enlace que nos llega al correo electrónico. Por lo general, bueno, sabemos que los bancos no piden esta información, información sensible, entonces hay que eliminar ese tipo de mensajes, evitar acceder desde estos enlaces y por el contrario, si nosotros queremos hacer una consulta, acceder directamente desde nuestros navegadores tecleando la URL. Muchas gracias, Miguel. Una consulta, dice Alma Edith, nos pregunta, ¿hay alguna ley que proteja al consumidor virtual de este tipo de estafas? Sí, bueno, esto varía de país a país, pero bueno, por ejemplo, ya hay leyes que apuntan a castigar, ¿no? A estas personas que realizan este tipo de fraudes. En los códigos penales, por ejemplo, también están tipificados eh, estas, eh, estas prácticas. Y también lo que ocurre también es que depende de la situación, ¿no? Por ejemplo, si alguna persona ha sido víctima de un fraude, como el caso del phishing, también muchas veces no son amparadas porque ellas entregan, las personas mismas entregan su información, ¿no? Caen en los engaños. Entonces, depende de la legislación de cada país y de la condición o del caso en sí mismo. Pero por supuesto que cada vez hay más leyes que protegen a los usuarios y que castigan sobre todo a las personas que están realizando este tipo de fraudes. Muchas gracias. No sé si alguien tuviera alguna pregunta que quisieran hacer, pueden levantar la mano o bien escribirla por el chat y nosotros con gusto podemos. Por aquí tenemos una mano levantada. Gabriel Castillo, si gusta puede encender su micrófono y hacer la pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por el tiempo, la explicación. Anteriormente habían mencionado de que para mitigar o las recomendaciones que indicaban era de hacer políticas o realmente contraseñas
fáciles de recordar, pero difíciles de descifrar. Esto básicamente está orientado también al tema de las políticas o las reglas que tenemos para construcción de contraseñas, que ya no deberíamos de tener, por ejemplo, un mínimo de 8, sino que ya sería un poco más grande, ya basarnos más en la longitud que en las propias reglas. ¿A eso se refiere con ese punto? Sí, totalmente. Y a otras características, ¿no? Por ejemplo, que sean contraseñas más extensas en el número de caracteres, que combinen mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales, y bueno, que sean cambiadas regularmente, ¿no? O incluso utilizar contraseñas diferentes para servicios distintos, ¿no? A veces cometemos el error de utilizar una contraseña para el correo corporativo, el personal, las redes sociales. El problema es que cuando una de esas contraseñas se filtra, y hay muchos casos como esos, eh, siguen siendo o se utilizan para otros servicios, ¿no? Entonces se comprometen ya no solamente el correo electrónico, sino muchos otros servicios. Estamos en riesgo en Exactamente. nuestro contexto. Un proceso de Y, investigación puede generar soluciones tecnológicas, económicas, políticas que resuelvan un determinado problema. Por ejemplo, el Ministerio Público se dedica a un proceso de investigación. ¿Quiénes son los culpables? Detectaron el famoso caso La Línea, etcétera. Entonces, a eso se dedica, por ejemplo, una de las instituciones, el Ministerio Público. Entonces, perdón, sí es importante. creo que no era una pregunta esta vez. Entonces, sí, yo me refería a esa parte de las políticas de contraseñas, ¿no? Obviamente, lo que buscamos es que el impacto, obviamente seguimos utilizando este método de autenticación y seguramente seguirá por varios años más hasta que sea sustituido por biométricos, por ejemplo. Y mientras tanto, bueno, necesitamos aplicar estas buenas prácticas en el uso de las contraseñas, ¿no? Basado en políticas, por supuesto, y basado también en los riesgos, ¿no? Muchas amenazas como ataques de diccionario pueden adivinar fácilmente las contraseñas si no son complejas y extensas, o esos ataques de phishing, no importando la longitud, pueden obtenerlas. Entonces, si las cambiamos constantemente, si utilizamos estas políticas, minimizamos el riesgo relacionado con los ataques que apuntan a los passwords, a las contraseñas. Enterado, muchas gracias. No, por el contrario, muchas gracias, Wilber. Disculpa que te interrumpa ahí. No sé si hay espacio para poderte preguntar algo o platicar algo al respecto. Sí, adelante. Hoy día el modelo de negocio es diferente. Tiene la contratación de servicios a través de terceros y estás tercerizando ya todo aquello que es el almacenamiento de tus datos a través de empresas como Amazon, como Microsoft y este tipo de empresas que ya están dando servicios en nube, están dando servicios de almacenamiento, de hosting o de incremento de tus necesidades de procesamiento de datos, donde escapa a tu cultura de seguridad, ¿sí? Y lo compartes hacia estas corporaciones. ¿Cuál es el criterio que tú tienes referente en relación a utilizar estos servicios y compartir los espacios de seguridad, tanto en tus datos como tus políticas de usuarios o políticas pues en general de seguridad dentro de un proveedor de servicios tercerizados a este nivel, a nivel de empresas? ¿Cuál es tu criterio en relación a este tipo de situaciones que se dan en las amenazas constantes dentro del Internet? Claro. Y bueno, en primer lugar, utilizar estos servicios si el negocio lo requiere, ¿no? Si es una necesidad. No solo por moda. En ocasiones pasa esto, ¿no? Seguir una tendencia que no necesariamente nos aplica. Entonces, si es necesario, si el negocio lo requiere, pues obviamente migrar hacia este tipo de servicios tercerizados o en la nube, o sea cual fuese el caso. Y después, bueno, hacer todo un análisis de lo que se debe proteger, ¿no? Sabemos que uno de los activos más importantes es la información
y cuando sale fuera de nuestro entorno protegido, de nuestra red corporativa, de de nuestros servidores, pues obviamente empezar a hacer este análisis de riesgos, de dónde se va a estar alojando la información, dónde se va a estar compartiendo, a dónde se va a estar transmitiendo. Y basados en este análisis, pues obviamente pensar en nuevos controles, ¿no? Por lo general, lo que se necesita es utilizar mecanismos de cifrado, dado que no sabemos dónde se va a estar alojando, y sabemos que es otro equipo más en donde nos también y desconocemos qué medidas, bueno, investigar justamente, bueno, qué garantías nos ofrece este proveedor de servicios, qué medidas de seguridad se están aplicando. Obviamente aquí ya se involucran otros aspectos muy importantes, como el caso de los acuerdos de niveles de servicio, de seguridad, etcétera. Entonces, todo está basado en un análisis de riesgos y a partir de esta identificación de posibles peligros sobre nuestros activos, pues tomar decisiones y aplicar controles o medidas de protección que minimicen esos riesgos, ¿no? Al final de cuentas, cuando hablamos de ciberseguridad, el trabajo final es minimizar los peligros hasta un nivel aceptable, hasta un nivel de riesgo que nosotros vamos a tolerar. Te agradezco la respuesta. No, al contrario, muchas gracias por la pregunta. Había otra persona que tenía levantada la mano, de apellido Miranda. No sé si todavía querrá preguntar. Miguel, tengo una pregunta. Sí, por favor. ¿Alguna app que tú recomiendes para almacenar contraseñas en algún dispositivo móvil que sea seguro? Bueno, no me atrevería a decir que sea seguro porque eso cambia con el tiempo. A veces lo que es seguro ahora quizá en una semana no lo sea, ¿no? Si se identifica alguna vulnerabilidad o se desarrolla alguna amenaza que busque afectarlo. Pero bueno, hay herramientas que son bastante funcionales, ¿no? Y eso también depende del usuario. Eh, yo, por ejemplo, utilizo KeePass. Obviamente no es que lo esté recomendando, pero lo utilizo. Y lo que sí hago, por ejemplo, es comenzar, cuando hay una actualización, bueno, instalar esa actualización, mantener ahí mis contraseñas, porque obviamente no me acuerdo de todas, ¿no? Son tantas que las que utilizamos hoy en día que es difícil acordarse. Entonces, yo utilizo esa, pero obviamente hay otras en el mercado, ¿no? También en ESET, nuestro producto ya tiene un gestor de contraseñas. También utilizo el gestor de contraseñas de SET. Así que, bueno, hay distintas opciones. Pero bueno, más que recomendarlas, simplemente te comento cuáles son las que utilizo. Porque, como decía, decir que es totalmente seguro, bueno, no. Sabemos que no existe la seguridad al 100% en la realidad. Okay, muchas gracias. No sé si alguien tendrá alguna otra duda que quieran resolver. O bien, si el doctor Manolo, no sé si quiere hacer alguna intervención. Únicamente que sean cautos todo el mundo, ahorita que se habla de la moda de la transformación digital en todos los ámbitos. Las recomendaciones de Miguel han sido muy, muy buenas y algo que se tocó un poco levemente, pero sí lo mencionó Miguel, es que los celulares, nunca tenemos un antivirus en los celulares, nunca tenemos nada de protección en el equipo móvil y que existen
aplicaciones de diferentes marcas. El SET tiene una muy buena para tener esta protección en los celulares, porque nos preocupamos por tener aplicaciones de protección en las computadoras, pero nunca tenemos nada en el celular. Y en este momento la mayoría de personas ya no está usando computadoras, sino se mantiene conectado con el celular. Entonces, tal vez, Miguel, si mencionas algo de cómo podemos proteger nuestros móviles. Claro que sí, Manolo. Bueno, yo mencionaba un poco acerca de utilizar soluciones anti-malware en los mismos dispositivos móviles, solo que lamentablemente el caso de iOS no existen herramientas, y esto es más por las políticas de Apple, ¿no? Por la manera en la que se maneja. Y lamentablemente también existe malware que apunta a los dispositivos móviles iOS o Android, ¿no? Entonces, unas buenas prácticas, utilizar estas herramientas, lo que ya se ha mencionado, ¿no? Descargar aplicaciones desde los repositorios oficiales, verificar qué permiso solicita, ¿no? Cuando también estamos preocupados por nuestra privacidad, verificar qué tipo de políticas y de permisos se aplican para evitar posibles riesgos. Entonces, así como nos preocupamos por la seguridad de nuestra computadora, hay que hacerlo en el dispositivo móvil. Sí, muchas gracias. Tenemos una pregunta acá de Jorge Vázquez, si gusta abrir su micrófono. Perdón, mano. Sí, buen día. Disculpe, ¿usted recomienda el uso de VPNs de forma personal o de forma empresarial? ¿Y qué forma de uso se le puede sacar a esta utilidad? Sí, totalmente. Cuando buscamos conectarnos de una manera mucho más segura a una red corporativa, es necesario utilizar una red privada virtual. Y bueno, también, como decía, si lo quiere hacer de manera personal, también, ¿no? Es una forma de mantener, proteger los datos. Y a esto, bueno, o sea, pueden agregar otras buenas prácticas, ¿no? Dependiendo de lo que busquemos hacer, como utilizar, por ejemplo, los navegadores de manera incógnita, es decir, utilizar un proxy, por ejemplo. Esto depende de las prácticas que queramos realizar y también el nivel de anonimato que queramos mantener en las redes. Pero sí, por supuesto, utilizar una VPN nos permite tener protegida nuestra información a otro nivel, ¿no? Tal vez aquí, Manolo, de nuevo, Miguel, como todos, cuando estamos en el campo de seguridad informática, sabemos que la mayoría de los fraudes o problemas son internos. Hablamos mucho de las cuestiones externas, pero algo que hay que tal vez mencionar un poquito solo de las herramientas que existen para el Data Loss Prevention y describir un poco lo que hacen estas herramientas para que un empleado descontento o un trabajador esté haciendo cosas internamente que nos afectan a la institución o empresa donde trabajamos. Solo un corto, porque creo que nos pasamos de tiempo, pero creo que vale la pena mencionarlo porque hemos estado hablando de ataques externos, pero vale la pena mencionar que hay herramientas para la protección de la seguridad internamente dentro de nuestro ámbito. Claro, claro que sí, Manolo. Bueno, sí, efectivamente, los DLP, por ejemplo, nos ayudan justamente para evitar estos fraudes que podrían ser lo que se conoce como los insiders, ¿no? Es decir, los mismos riesgos relacionados con el mismo personal. Y sobre todo para la fuga de información, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los DLPs? Por ejemplo, hay herramientas que nos permiten evitar que la información se filtre por correos electrónicos o por dispositivos USB o al imprimirlos, incluso hasta por pantallazos, ¿no? Sabemos que hay muchas
formas en las cuales la información se puede filtrar o robar, y estas herramientas pues restringen todos esos posibles escenarios para evitar que la información se fugue. Entonces también esta es una muy buena medida que se puede implementar a nivel tecnológico, pero como todo, ¿no? Todas esas herramientas deben estar respaldadas por políticas de seguridad. Porque, bueno, debe haber incluso sanciones si esto se llegase a presentar, ¿no? Y eso pues está basado en las políticas que los mismos empleados deberían aceptar al momento de entrar a trabajar, ¿no? Y bueno, con todas las implicaciones que esto puede tener, como ya pueden ser las implicaciones legales posteriormente. Entonces, de la mano de un control tecnológico debe ir un control administrativo, incluso un control físico, y bueno, estos deben estar trabajando en conjunto para que sean eficientes y sobre todo sean efectivos al momento de minimizar los riesgos que se identifiquen. Gracias. Tenemos una pregunta acá de Claudia Hernández. Dice, buen día, disculpe, ¿hay alguna diferencia en la seguridad entre iOS y Android? Sí, cuando hablamos de la seguridad, hay varias variables, ¿no? Y en particular, una forma de definirlo está basado en las vulnerabilidades y en las amenazas, ¿no? Y obviamente esto puede darnos ya un parámetro como tal. ¿Y cuáles son las diferencias? Pues obviamente las vulnerabilidades que puedan identificarse en cada uno de los sistemas operativos y el número de amenazas que se están desarrollando o generando, ¿no? De hecho, esto lamentablemente es lo que está afectando a los usuarios, y por eso podemos hablar de que uno es más seguro u otro en función de estas variables. Hay otras maneras de definirlo, ¿no? También por probabilidad o impacto. Pero basado en estas características, podríamos decir cuál es más seguro o no. Aunque esto también depende mucho de las prácticas del usuario, ¿no? Podemos tener el mejor sistema operativo, pero si descargamos las aplicaciones falsas desde un repositorio no oficial, pues entonces esta seguridad pues no es tan eficiente, ¿no? O no, esta protección que buscamos pues no se va a presentar, ¿no? Esto depende no solamente del dispositivo, sino de las mismas prácticas del usuario. Bueno, creo que son todas las preguntas. Muchas gracias por su tiempo. La verdad es que ha sido un ejercicio bastante interesante. Así que nuevamente les agradezco. Gracias, Miguel. Gracias, Daniel, por hacerme partícipe de esto, y te dejo que des las palabras de despedida. Y felicito a la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico de estar promoviendo esto para incrementar la cultura informática en Guatemala. Y claro, muchas gracias. Queremos agradecer por la charla y por compartir sus recomendaciones a nuestro invitado especial, Miguel Mendoza. Es muy importante saber cómo operan los ladrones de la información para saber cómo podemos protegernos. Queremos también agradecer al doctor Manolo González, lector, que hicieron posible la invitación al equipo de Z a este webinar, a todo el equipo de la GAE que hace posible estos webinars, y un agradecimiento especial a cada uno de ustedes por responder y participar en esta convocatoria de webinar. Queremos invitarles a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, en donde nos pueden encontrar como Comisión GAE Oficial. En este canal estaremos compartiendo los webinars de cada semana. Estos webinars están siendo grabados y los subimos en nuestro canal. También que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, para poder enterarse de todo lo que estamos realizando como comisión. Queremos invitarles desde ya a nuestro siguiente miércoles de webinar para que se puedan inscribir. Ya les estará llegando ahí la invitación respectiva. Y pues nuevamente un agradecimiento para que a ustedes por participar en nuestros webinars, ¿verdad?
Estaremos compartiendo el enlace, como les digo, para la nueva inscripción y se los estaremos a hacer llegar a su correo. Feliz día y les agradecemos mucho su participación. Nivel quedó hecho. Cuatro garrafones vacíos. Y no estaba la infraestructura. No, era lo que dijimos, ya, ¿para qué hacemos boletos? Y te dijeron que compraste a Raquel. Yo, lo que le dije, no. El 19 de febrero a la 1 p.m.